Buenas tardes. Muchas gracias desde ya a FADEAC, a FPT por organizar este evento, y también gracias por invitarme, y espero retribuirles coordinando un panel que me parece que tiene muchas cosas por decir. Nos toca América del Norte. En realidad México está con un pie, estuvo en América Central, está en América del Norte ahora, y ahí creo que hay motivos para más cosas. América del Norte tiene unos sistemas de transporte realmente altamente desarrollados. En el caso de México, tal vez más parecido en su dimensión al de Argentina. Por ejemplo, las toneladas kilómetro que se transportan por año en México son bastante coincidentes con las que transportamos en Argentina. Hay alguna similitud. El sistema de Estados Unidos no, es 25 veces más grande, o sea, es un sistema notablemente más desarrollado. El sistema de transporte en su conjunto fue viviendo, digamos, la recesión del fin del siglo pasado, del 98, del año 2000, 2001. Y después, a partir del año 2003, 2004, realmente hemos vivido un periodo de crecimiento económico importante, que tuvo un impacto enorme sobre el sector transporte. Creció el volumen del comercio, hubo innovaciones tecnológicas, hubo cambio de hábitos en la sociedad, hubo cambios de precios relativos importantes, como es el caso del precio de los combustibles, hubo eventos de seguridad que tuvieron un impacto enorme, es decir, pasaron muchas cosas. Ese escenario duró varios años, hasta que creo que a mitad del 2008 la película empieza a cambiar, ¿no es cierto? Explota esta crisis financiera, que en realidad no sabemos muy bien qué alcance tiene y cuánto va a durar, yo creo que hoy nadie lo sabe, pero lo que es cierto es que hoy estamos en otro escenario, estamos en un escenario diferente. Los problemas que había antes eran problemas más bien de crecimiento, problemas de congestión, a veces problemas de recursos humanos, en fin. Los problemas que aparecen ahora pueden ser distintos, y lo que yo quisiera que en el lapso que tenemos en este bloque, aprovechando que tenemos dos países, uno de ingresos altos y otro de ingresos medio altos, como es el caso de México, le pidamos a los panelistas que nos acompañan que nos comenten sobre estas dos situaciones, y haciendo un pequeño esfuerzo y volviendo al año 2008, a mitad del año 2008. ¿Cuáles eran los grandes issues, las preocupaciones que tenían y cómo veían el futuro? Aunque representa a la American Trucking Association, voy a hablar en español. Creo que facilitará toda la transmisión de información. Antes que nada, agradecer a la FADEAC también y a la Fundación para el Transporte. Agradecer a mi gran tocayo Martín Sanchezini, con quien tuve el gusto de estar en un panel en Ámsterdam, en un evento de la IRU, donde intercambiamos información, y muy interesante considerando el ambiente en el que estábamos operando en ese momento a comparación de lo que estamos viviendo hoy en día. Ciertamente el impacto de la crisis, de la cual posiblemente Estados Unidos tenga una gran responsabilidad, de la burbuja hipotecaria que tuvimos. Pero quiero hacer un hincapié primero en algo muy importante. El transporte lidia constantemente con un número de factores que impiden, digamos, una operación completamente lo más eficiente y eficaz posible. Tenemos que lidiar con un número de regulaciones que tienen que ver con cuestiones de seguridad, tanto seguridad vial como seguridad de antecedentes penales, cosas así. Tenemos que ver cuestiones, obviamente, de normatividad ambiental. En Estados Unidos tenemos, en los últimos 4 años, un movimiento de normatividad ambiental sobre los motores que usamos tremendo. Supuestamente, si uno va a la ciudad de Los Ángeles en el 2010, los camiones que estarán operando en Los Ángeles estarán emitiendo aire más limpio del que está entrando al motor. Es un cambio bestial, y es verdad. Para Los Ángeles, en la industria del autotransporte, va a ser un filtro, y no es mentira, es increíble. Entonces tenemos toda esta normatividad con la cual hemos tenido que lidiar, y eso es antes de la crisis, y va a seguir siendo una cuestión de la normatividad después de la crisis, no importa, porque esas reglas específicas, las cuales son las más costosas en todo ámbito, desde pesos y dimensiones, seguridad ambiental, lo que quieran, van a seguir siendo. Entonces tenemos que lidiar con eso antes de la crisis, post la crisis.
Quiero dar unos temas básicos, unos datos claves de la industria del autotransporte en Estados Unidos, que creo que es muy importante para entender el impacto que voy a mencionar de algunos de los temas dentro de la crisis. En el 2007, la industria del autotransporte de carga en Estados Unidos generó 649.000 millones de dólares. Es aproximadamente el 5% del PIB. Es la industria que más mueve, al igual que el autotransporte en México, movemos aproximadamente el 89% del valor de la carga, movemos aproximadamente el 70% del tonelaje. Una industria bastante grande. Una de las cuestiones que tenemos es que es una industria muy atomizada, en el sentido de que tenemos 550.000 empresas de autotransporte registradas para hacer transporte interestatal con el Departamento de Transporte Federal. Hay otras 500.000 que se dedican únicamente al transporte dentro de algún estado. Entonces, digamos, 1 millón de empresas básicamente. De las 550.000 que están registradas federalmente, el 92% de ellas son pymes que tienen 6 camiones o menos, y el 96% de esas empresas tienen 20 camiones o menos. Entonces, estamos hablando de una industria basada básicamente sobre pequeñas y medianas empresas, lo cual, todo ese ámbito regulatorio que menciono antes, se vuelve un ambiente muy complicado para operar. Con toda la crisis estamos esperando que la carga siga incrementando. En el 2008 perdimos un porcentaje, perdimos aproximadamente de las 10.6 mil millones de toneladas que movimos, perdimos aproximadamente 400 millones de toneladas entre el 2008 a comparación del 2007. Entonces, ciertamente hemos visto un impacto de la crisis. Antes de la crisis, el efecto más grande que yo creo que tendríamos, de las cosas que teníamos que lidiar, era el costo del diésel, que se había disparado básicamente de 1.20 en el 2002, 2003, a $4 para el 2007. Y el impacto que el alza del combustible tuvo para la industria, que es una industria que gasta aproximadamente 36 mil millones de galones de diésel al año, el cual cobra un impuesto cada vez que se vende, y aproximadamente 16 mil millones de galones de gasolina, genera grandes cuestiones en la parte operativa. Solía ser que el recurso humano era la parte más, que más gastaba, en la que más gastaba el operador. De repente se volvió, de la noche a la mañana, se volvió el combustible el factor más caro de la operación del operador. Y en eso nos enfocamos mucho en nuestros esfuerzos. El otro problema que tenemos, que enfrentamos, que continuamos enfrentando, pero era mucho más grave antes de la crisis, la falta de choferes. En Estados Unidos, en promedio, el 130% de la plantilla laboral de choferes cambia en un año. Entonces, eso quiere decir que en un año, el 130% estamos rotando choferes en la industria. Es una industria muy competitiva. Enfrentamos cuestiones, obviamente el tamaño del país tiene que ver con que un chofer que anda por el país 2 semanas sin ver a su familia, viviendo en condiciones que sabemos son duras, no le atrae quizás esa industria, le atrae más meterse en la industria de la construcción, otros ámbitos así. Después de la crisis, ese número se ha reducido un 65%. Es más, digamos que antes del 2008, de la crisis ya en general, era una época de abundancia. Había transportistas que decían que no podían tomar carga, no tenían suficientes choferes, pero cargaban así muy buenos precios. Cobraban bastante bien. Hasta que empezó a subir el combustible, que nos empezó a quitar dinero, pero aún así empezamos a implementar ciertos sobrecargos que nos apoyaron. Pero la falta de choferes sigue siendo muy importante. Ahora tenemos un promedio del 65% de la plantilla de choferes, que en muchos países ha de ser increíble. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar un poquito mejor, que seguimos trabajando y estamos viendo.